Caminantes camino, bienvenidos. Continuando con el testamento de la nueva medicina, esta obra del doctor Rick Gerd Hammer. Capítulo final, número 21. Abrimos tercera parte. No dejes de suscribirte, dejar tu me gusta, tu comentario. Gracias por la compañía. 21.6.2.2.1 Complicaciones psíquicas. Los pacientes en este segundo estadio se encuentran en una situación más afortunada respecto a los del primer estadio aleucémico de la fase de reparación. De hecho, han llegado felizmente a la fase de la leucemia, a la suerte de la leucemia. Esto se les repite una y otra vez, al menos 10 veces al día, con plena alegría y fe, porque realmente es un signo óptimo el hecho de que la hematopoiesis se haya retomado plenamente. Lo mejor que se puede hacer cuando llega un paciente con una fuerte leucemia es organizar una pequeña fiesta de alegría en el departamento. Haced que describa con todo detalle cómo ha conseguido reconstruir su autoestima. Alabadlo y hacedle cumplidos como se debe. E incluso si ha conseguido superar las terapias de vuestros colegas sin sufrir nuevamente un profundo shock en la autoestima. Entonces es realmente un héroe, y como tal hay que tratarlo. Tenéis que descender de vuestro púlpito de prevención doctoral. Hoy más que nunca, dado que tenéis que reconocer que habéis contado cosas equivocadas a vuestros pacientes durante décadas. Estos pacientes no son casos, sino personas como nosotros. Y si vosotros, médicos, no estáis en posición de tener una relación correcta con estos pacientes, entonces no sois aptos para practicar la nueva medicina. Un profesor de ginecología cercano a la fábrica de cuerdas de Hamburgo me preguntó una vez si se podía curar el cáncer con un tratamiento psíquico. Respondí que con determinadas condiciones era totalmente posible. Pero rechazó la idea porque entonces con sus pacientes, que tenían un conflicto sexual, y por lo tanto en base a mi sistema, un cáncer del cuello del útero, habría tenido que discutir con ellas acerca de sus conflictos sexuales, de sus protectores, etc., lo cual era inaceptable para él. Cuando las 5 leyes naturales de la nueva medicina se hayan difundido y sean practicadas en las clínicas universitarias, y cuando hayan cesado las torturas medievales de envenenamiento, entonces el paciente leucémico en este segundo estadio del proceso de reparación será un caso fácil, por lo que respecta a la psique. De hecho, ya ha resuelto su conflicto. De otro modo no tendría leucemia, y psíquicamente debería estar en una fase positiva. 21.6.2.2.2 Complicaciones cerebrales. En este segundo estadio de reparación hay que controlar el cerebro que se edematiza, como se puede reconocer por la coloración oscura de la médula cerebral y por la compresión del ventrículo lateral. Pero eso solo sucede en el caso de desvaloración de sí generalizada. En los conflictos de desvaloración de sí circunscritos, por ejemplo, madre-niño, normalmente solo están afectadas zonas específicas de la médula, análogamente a la osteólisis de las zonas esqueléticas particulares. En la TAC cerebral se ven entonces áreas oscuras, circunscritas de la médula y a veces un ventrículo lateral parcialmente comprimido. Suministrar la dosis justa de cortisona o de otros simpaticotónicos es en este caso un arte. Hay que prescribir lo menos posible, pero todo lo que haga falta. También se puede dar la hormona adrenocorticotropo, ACTH, por ejemplo Synacten, pero no es fácil dosificarlo. Sustancialmente, sin embargo, no hay contraindicaciones.
Dar aquí una indicación sobre la dosificación solo crearía confusión, porque cada caso es diferente. Cuando más aumenta el número de los leucocitos, más fuerte debe haber sido el conflicto, y también la hinchazón del foco de Hammer en la médula. Pero para la medicina actual no es un problema sin solución, porque con este tratamiento farmacológico puramente sintomático se encuentra en su campo. El prednisolón se da desde la mañana a las 11 hasta las 23 de la tarde, cada 3-4 horas, suministrando cada vez 5 miligramos. Sin embargo, esto solo hace falta en el 5% o máximo 10% de los casos. Normalmente basta con aplicar localmente una bolsa de hielo y beber una tacita de café. 21.6.2.2.3 Complicaciones orgánicas. Antes que nada, la leucocitosis o la presencia abundante de leucocitos, que se compone en general solo de blastos. No presenta ningún tipo de problema ni cuantitativamente ni cualitativamente. Los blastos, ya después de unos pocos días, desaparecen de la sangre, se metabolizan y sustituyen por blastos nuevos. Además, no están en condiciones de multiplicarse. Por lo tanto, la definición de infiltrados leucémicos hay que considerarla como un desvarío de ignorantes. Porque si los blastos no pueden dividirse más, obviamente no pueden actuar como infiltrados, entiéndase carcinomatosos. Por el resto de estos presuntos infiltrados leucémicos se habrían encontrado ya a menudo en el cerebro, como focos de Hammer, dado que naturalmente no puede tratarse de otra cosa, y se han interpretado, erróneamente, como la consecuencia de la leucemia, mientras que eran la consecuencia de esta última, y obviamente del proceso de reparación en el órgano, sarcoma, y en el ordenador cerebro, tejido glial. Y el hecho de que la abundante presencia de leucoblastos ocluiría la médula ósea o los vasos sanguíneos muy dilatados, como ya he dicho, hay que considerarlo como una fantasía médica. Jamás nadie ha podido probarlo. Los blastos no son otra cosa que material inocuo de desecho, que se metaboliza siempre en pocos días hasta que no se tiene nuevamente producción de células normales. No, los blastos no nos dan problemas de ningún tipo, dado que siempre sigue habiendo de 5.000 a 10.000 leucocitos normales, sin importar los blastos que haya en la circulación periférica. Por eso, en este estadio, los problemas derivan siempre de la anemia de los glóbulos rojos, de los eritrocitos y de los trombocitos. En este ámbito la problemática no se ha modificado todavía respecto al primer estadio. Sin embargo, estas complicaciones se pueden controlar perfectamente a nivel clínico y no hay motivo para caer en el pánico. Entonces, mientras que la leucemia ha dejado atrás la conflictólisis, pues de otro modo no sería leucótica o leucémica, los conflictos activos de desvaloración de sí mismo tienen que llegar todavía a la conflictólisis. Este problema de no haber podido resolver el conflicto de desvaloración de sí mismo no existe, porque a causa de la solución del conflicto, la reducción de la médula ósea se ha transformado en la denominada leucemia y en la excesiva producción de sangre en la fase de reparación. En la hipótesis, o con la condición de que la solución del conflicto permanezca constante, que no haya ninguna recaída, mucho menos a causa del diagnóstico o de un pronóstico supuestamente maligno, existen principalmente 3 tipos de complicaciones. 21.6.2.2.3.1 Posibilidad de complicación A. Anemia y trombopenia.
El retraso de la eritropoiesis y de la trombopoiesis en las primeras 6 semanas tras la conflictólisis. El paciente tiene todavía el riesgo de morir o de desangrarse en la fase de reparación, fase PCL, de una anemia o de una trombopenia. Normalmente en las condiciones clínicas de un hospital, esta complicación no representa ningún problema. Actualmente es solamente un problema de ignorancia. Pero para poder evitar al máximo posible cualquier hemorragia, el paciente debería permanecer en reposo hasta que los trombocitos no aumenten de nuevo. 21.6.2.2.3.2 Posibilidad de complicación B. Fractura ósea espontánea. En el caso de conflictos de desvaloración de sí que han durado mucho tiempo en el sistema esquelético, pueden haber surgido osteólisis tan grandes que causen fracturas espontáneas. En particular me preocupan aquellas en las que se lacera el periósteo. Entonces se llega al denominado sarcoma, un crecimiento óseo en el tejido, que en principio es inocuo, pero que puede causar notables problemas mecánicos. Con un diagnóstico preciso y un conocimiento adecuado y anticipado no debería surgir ningún problema insuperable. El problema más grande aquí, como siempre, es la ignorancia de los médicos. 21.6.2.2.3.3 Posibilidad de complicación C. Edema cerebral en la médula del neoencéfalo. En la fase de reparación, como en cualquier enfermedad cancerosa, notamos un edema cerebral en la zona del foco de Hammer, en la médula cerebral, y precisamente en correspondencia con las partes esqueléticas que están afectadas. Este edema puede conducir temporalmente a un estado precomatoso o incluso comatoso del paciente, coma cerebral. Una situación así se produce más fácilmente si al paciente, como sucede normalmente, se le da líquido en infusión, flebóclisis, durante todo el día. Pero incluso este tipo de complicaciones de tipo temporal son controlables clínicamente con simpaticotónicos y cortisona, penicilina, etc. El mayor obstáculo siempre es la ignorancia de los médicos. 21.6.2.3 Tercer estadio. Inicio de la difusión de los eritrocitos en la periferia, unas 4 o 6 semanas después del inicio de la invasión de los leucoblastos. Cuando los eritrocitos comienzan a difundirse en gran cantidad en un momento de júbilo, en ese momento en la sangre para los eritrocitos sucede el mismo proceso acaecido para los leucocitos, 3-6 semanas antes. Los eritrocitos en número excedente constituyen material de desecho no maduro, que si es reconocido como tal se llama normoblastos, por el cual los leucocitos se encuentran junto a los eritoblastos o normoblastos. Para los hematólogos, una combinación parecida es una doble mala señal. Hablan entonces de eritroleucemia y profetizan siempre un final próximo. Ahora, para destruir los dos males, atacan al enemigo con los citostáticos más agresivos y venenosos que existen, consiguiendo casi siempre envenenar al paciente, que ya se encontraba en el tercer estadio de la reparación. Los eritrocitos en número excedente constituyen material de desecho no maduro, que si es reconocido como tal se llama normoblasto, por el cual los leucocitos se encuentran junto a los eritoblastos o normoblastos. Para los hematólogos, una combinación parecida es una doble mala señal. Hablan entonces de eritroleucemia y profetizan siempre un final próximo. Ahora, para destruir los dos males, atacan al enemigo con los citostáticos más agresivos y venenosos que existen, consiguiendo casi siempre envenenar al paciente, que ya se encontraba en el tercer estadio de la reparación. En el futuro, no os dejéis confundir más
cuando se llega a este terrible punto. Lo que se hacía antes es una gran estupidez. Hasta hace 20 años todavía estábamos ciegos respecto a esto. Quiero afirmar nuevamente que hasta hace 18 años todavía me encontraba en la oscuridad respecto a la leucemia, pero a partir de 1986 mis conocimientos se han publicado. Sin embargo, son silenciados, igual que toda la nueva medicina. Cuidado. Gran parte de los eritrocitos no maduros, los denominados eritoblastos, son material de desecho y funcionalmente casi inutilizables para el transporte de oxígeno. Por eso ahora la sangre tiene muchos leucoblastos respecto al valor normal de los leucocitos. Así como muchos eritrocitos no maduros o eritoblastos respecto a un número todavía reducido de eritrocitos en condiciones normales. Lo mismo se puede decir para los trombocitos. De esto se produce una anemia hipercrómica, es decir, la relación hemoglobina-eritrocitos es inferior a la normal. Sin embargo, tampoco esta definición es totalmente correcta, porque de hecho no se pueden incluir en el cálculo los glóbulos rojos no maduros. 21.6.2.3.1 A nivel psíquico. Con un tratamiento correcto y de acuerdo con las 5 leyes naturales de la nueva medicina, el paciente ya no debería tener ningún problema psíquico si fue curado inteligentemente durante los 2 primeros estadios. Las cosas son diferentes, obviamente, en el momento en el que el paciente se pone bajo tratamiento en este estadio. La situación es todavía peor si en aquel punto ha sufrido ya el envenenamiento de la médula ósea a causa del suministro repetido de citostáticos, por lo que primero de todo habrá que curar las consecuencias de la pseudoterapia. Pero como siempre, si el paciente ha alcanzado este estadio a pesar de cualquier intento de exorcizar el mal, no debería sucederle nada más si se sigue un tratamiento concienzudamente. Por eso podéis y debéis aportarle una dosis ilimitada de coraje. 21.6.2.3.2 A nivel cerebral. En este tercer estadio de la leucemia tenéis que preocuparos del nivel cerebral, porque es el momento más peligroso para los ignorantes. Este peligro subsiste en particular para los niños con desvaloración de sí generalizada y un correspondiente edema de la médula cerebral generalizado y ventrículos laterales compresos. En el tercer estadio del desarrollo de la reparación. Si tenéis cualquier duda, es mejor hacer una TAC de más que una de menos. También en este caso vale como regla: cuanto menos cortisona, mejor, pero siempre la que sea necesaria. Y en este estadio podéis aflojar un poco las riendas. Vale la regla no correr ningún riesgo, porque con la exuberante difusión de eritrocitos y leucocitos, aunque todavía inmaduros, la cortisona ya no puede causar daños en la médula ósea. En este estadio tenéis que hacer un trabajo cuidadoso, comportándoos como buenos artesanos de vuestro oficio. No hay motivo para caer en el pánico, pero tampoco para experimentar. El paciente tiene que tener la seguridad de que estáis en posición de valorar y controlar plenamente la situación. 21.6.2.3.3 A nivel orgánico. Bajo el perfil orgánico, en este estadio se comete la mayor de las estupideces. Esto es hoy día muy comprensible todavía, pues el paciente actualmente se lleva y trae de un lado a otro y es perseguido por la inquisición de la medicina tradicional. Un peligro particular es el de los denominados dolores óseos, que en realidad son dolores de dilatación del periósteo, que tiene una fuerte sensibilidad. Cuanto mejor preparéis a vuestro paciente para afrontar los dolores de curación de los huesos, tanto más fácil
le resultará soportarlos, incluso los esperará y deseará. Por lo tanto, evitar el miedo y el pánico. Un paciente así apenas necesita de calmantes. En este estadio, cuando los valores de los glóbulos sanguíneos se elevan, son muchos de mis ex colegas los que caen presa del pánico. Entonces recurren a un texto tradicional en el que todo se describe de un modo completamente diferente. El paciente se da cuenta al momento si el médico está inseguro. Sin embargo, las peores estupideces se cometen si los médicos y los pacientes gritan el hurra demasiado pronto y se vuelven demasiado audaces. No hay que fiarse de los eritrocitos, aunque sean muy numerosos. Controlad escrupulosamente los trombocitos. Además, el tercer estadio puede prolongarse durante un cierto tiempo, según la duración del conflicto. En esta fase, por lo tanto, muchos enfermos se vuelven impacientes y al final se sienten molestos. De hecho, esto es el típico problema del cuarto estadio. 21.6.2.4 Cuarto estadio. El cuarto estadio puede ser en realidad el estadio más bonito, en el que el paciente podría sentirse fuera de la zona de peligro. La eritropoiesis comienza a normalizarse visiblemente. De hecho, mientras los leucoblastos se difunden antes y desaparecen más lentamente que los eritroblastos, que se difunden más tarde, pero vuelven más rápidamente a la normalidad. En este estadio todo podría ir por el mejor camino, siempre que se haya comprendido correctamente el proceso de reparación. Incluso los trombocitos ya no representan un peligro, y con eso se reduce el riesgo, en teoría posible hasta ahora, de hemorragia interna o de hemorragia intestinal. 21.6.2.4.1 A nivel psíquico. El paciente se siente todavía cansado, pero bien por otro lugar. A menudo justo en este estadio tiene fuertes dolores óseos que son causados por la dilatación del periósteo, a causa de la osteólisis que aparecen en la fase de reparación o recalcificación. Estos dolores óseos pueden ser muy persistentes y requieren una gran capacidad de asistencia psíquica. El paciente, sobre todo si es de carácter débil, puede rendirse y pedir calmantes que a su vez y tendrían un efecto devastador sobre la trombocitopoiesis. Por eso es importante saber que el paciente no se imagina los dolores óseos, que en realidad son dolores de dilatación del periósteo, pero los tiene realmente. Esa dilatación del periósteo se puede localizar muy bien con numerosas TAC locales en los huesos. A pesar de eso, los dolores se vuelven insoportables solo cuando el paciente cae en pánico. Mis pacientes, que han entendido todas estas correlaciones, solo muy raramente han pedido calmantes. Sí, sé que es una buena señal de curación, lo soporto bien. Al contrario, si no tengo dolores, me desilusiono, porque tengo miedo de no curarme, me ha dicho una vez una paciente. Ningún paciente que haya entendido estas correlaciones necesita morfina. La cortisona provoca menos daño que la mayor parte de los calmantes, que a menudo tienen un efecto sedante, vagotrópico, y por lo tanto refuerzan el edema óseo y la dilatación del periósteo. La morfina o sus derivados están absolutamente contraindicados, pues cuando pasa su efecto, el paciente tiene dolores todavía más fuertes que antes, pierde la moral y el apetito, dado que todo el tracto gastrointestinal se paraliza. Muy importante, hay que poner mucha atención en que no se produzcan fracturas, sobre todo en la zona de las vértebras, peligro de parálisis transversal. Si fuese necesario, el paciente debe permanecer acostado hasta que las vértebras se hayan calcificado y estén sólidas. Nótese. Prohibido realizar agoaspiraciones de un periósteo dilatado sobre una osteólisis ósea
que se encuentra en fase de reparación. El peligro del derrame del callo en el periósteo dilatado hacia el exterior, denominado osteosarcoma, es grande. Pinchar o incidir en un periósteo así, dilatado, es un puro error médico. El callo se expande en el tejido y se endurece formando un osteomiosarcoma. 21.6.2.4.2 A nivel cerebral. En este cuarto estadio, a veces ya en el tercer estadio, tiene lugar el punto máximo de edema cerebral local en la médula del neoencéfalo. El paciente puede tener una crisis epileptoide que no se nota ni por los calambres ni por nada parecido, sino solo por una fuerte reducción de la circulación periférica, los denominados días fríos. El paciente palidece, tiene sudor frío, está inquieto. Solo si se tiene la sensación de que la crisis epileptoide no es suficiente, es decir, que seguidamente el paciente podría caer en un coma cerebral a causa del edema local. Se aconseja una lenta infusión en vena de 20-50 miligramos de prednisolón. El responsable de eso es el edema cerebral local. Esta crisis epileptoide llega en todos los casos, pero a menudo no tiene un desarrollo dramático. Siempre hay que verificar la tasa de glucemia y mantenerla en un valor normal. Como precaución se aconseja una infusión inicial, intravenosa o por vía oral de glucosa. En casos extremos, gran masa conflictiva, el edema cerebral puede causar un estado comatoso o precomatoso del paciente, coma cerebral. Este estado se genera más fácilmente si, como sucede normalmente, se le inyecta continuamente líquido al paciente, flebóclisis. Por lo tanto, cuidado con la flebóclisis en el estadio del edema cerebral. Literalmente, se podría ahogar el cerebro del paciente. Además, se recomienda no dejar la cabeza baja, sino tenerla un poco más alta que el cuerpo, de modo que el edema cerebral tenga un cauce para fluir. Con este fin resulta muy útil un medio muy simple: enfriando el foco de Hammer con una bolsa de hielo envuelta en un paño mojado. Se puede sentir el calor del foco de Hammer a través de la piel. En estas complicaciones de tipo pasajero también se controlan bien con los simpaticotónicos, cortisona, penicilina, etc. Nuevamente aquí la ignorancia de los médicos es el problema más grande. Lo más importante de todo es que el paciente no caiga en el pánico. De hecho, yo todavía no he visto morir a ningún paciente por una crisis epileptoide si no ha caído en pánico. 21.6.2.4.3 A nivel orgánico. No hay que bajar la guardia, aunque en este cuarto estadio los valores sanguíneos vuelven a normalizarse nuevamente de un modo gradual. Eso vale en particular para los trombocitos. Basta un solo shock de miedo por la sangre, justamente un conflicto de la sangre, para hacer que los trombocitos se precipiten momentáneamente. No sirve de mucho calcular en cuánto aumentarán nuevamente cuando desaparezca el shock de miedo, porque durante ese tiempo pueden suceder muchas cosas. Por lo tanto, el paciente debería poder vivir en un ambiente protegido, sin pánico, donde en general no se producen esos shocks, aunque a menudo no se pueden evitar totalmente. Habría incluso que desconectar el teléfono. Nuevamente es muy importante seguir controlando la osteólisis que en este estadio, por la dilatación del periósteo, se ven privados del sostén a causa de la vaina del periósteo.
Sin embargo, esta última ahora comienza a retirarse lentamente. Por lo tanto, el peligro de una fractura se vuelve cada vez más reducido. Hay que controlar en especial las vértebras y el cuello del fémur. Por precaución, es mejor que el paciente permanezca durante 4 o 6 semanas en cama antes de correr cualquier riesgo. 21.6.2.5 Quinto estadio. Regreso a la normalización. Este estadio no debería tener posibilidades importantes de complicaciones. Por lo tanto, no hace falta extendernos mucho. Aunque hayamos enumerado todas las posibles complicaciones que se pueden manifestar en los diferentes estadios, eso no significa que deban producirse por fuerza. Además, si los médicos saben lo que tienen que controlar, a menudo no hay ningún problema. El gran obstáculo hasta ahora ha sido el hecho de haber juzgado todo de un modo equivocado. En esta valoración, la mayor equivocación es excluir el alma. 21.7 El conflicto de hemorragia o de herida, necrosis del vaso, trombocitopenia. En el curso de mis observaciones de casos de leucemia he hecho una constatación totalmente sorprendente. Particularmente los niños a los que se llevaba a una clínica para que les hicieran una transfusión de sangre mostraban el siguiente fenómeno. Primero, los trombocitos eran, por ejemplo, cerca de 100.000. 1 o 2 horas después, en una nueva medición justo antes de la transfusión, resulta que habían descendido casi a 0. Lo mismo se notaba también cuando los niños el día anterior habían recibido una transfusión de concentrado de trombocitos. He pedido a todos los colegas que colaboran conmigo que observen este suceso, y así juntos hemos encontrado la siguiente regla. Cuando un animal es herido y sangra, puede sufrir un shock de hemorragia y de herida. En el cerebro se ve afectada la médula temporal del neoencéfalo, a la derecha. A nivel orgánico, el vaso sufre una necrosis. Desde el momento del DHS, el número de los trombocitos en sangre periférica desciende rápidamente a valores muy por debajo de lo normal e incluso a valores de una trombopenia o trombocitopenia, es decir, pocos trombocitos en la sangre. La situación permanece así mientras dura la fase de conflicto activo. Si se llega a la solución del conflicto, el foco de Hammer en la médula forma un edema a la derecha, en la zona temporal occipital. El vaso se hincha entero o forma un quiste. Según la necrosis, esté más en el interior o periférico, y el número de trombocitos en la sangre periférica vuelve a los valores normales. El sentido de este conflicto biológico es tan comprensible y simple que por su propia obviedad nos resulta difícil de comprender. Si un animal, por ejemplo, tiene una herida abierta, la fibrina y los factores de coagulación de la sangre que se activan se ven empujados por las venas abiertas. El efecto sería catastrófico. Todo el sistema venoso, consecuentemente, tendría que estar lleno de trombosis. Cualquier animal con una gran laceración debería morir entonces, pero no sucede. El motivo por el que no sucede depende probablemente en gran parte por el hecho de que el organismo, guiado por el cerebro, coge los trombocitos de la circulación periférica y los concentra solo en el punto de la herida. Hasta ahora siempre habíamos creído que las funciones de la sangre que fluye no fuese directa del cerebro, pero nos equivocábamos. Ahora el subconsciente no puede distinguir entre la herida que sangra y una transfusión sangrante. Por eso, sobre todo los niños sufren un conflicto de hemorragia o de herida cuando se mete el catéter para hacer una transfusión de sangre.
Pero también los adultos pueden sufrir un conflicto de la sangre, así por el miedo de que en la transfusión haya HIV positivo, si no están informados que el virus del SIDA no existe. No ha sido posible aislarlo, no existe ninguna fotografía, y que también en este caso estamos frente a un gran engaño. El sentido biológico de la necrosis del vaso, con consecuente agrandamiento del vaso, esplenomegalia, que se produce en la fase PCL es muy simple. En caso de una recaída, el vaso, si está más grande que antes, está en posición de absorber mejor o más fácilmente muchos trombocitos. Si el vaso con un EBS así se vuelve demasiado grande, se puede extirpar sin peligro biológico. Esplenectomía. Entonces, un linfonodo cercano hace de sustituto del vaso. De hecho, el vaso no es otra cosa que un linfonodo particularmente grande. 21.8. Advertencias preliminares para los casos de leucemia. Los casos de leucemia aquí referidos sirven para mostraros lo más posible la sincronía de los tres niveles: psique, cerebro y órgano. Estoy muy orgulloso de poder mostraros tantos ejemplos y tan claros. Si supieseis lo difícil que ha sido obtener las TAC necesarias y las radiografías del esqueleto. De hecho, los hematólogos y los oncólogos las consideran totalmente inútiles. A veces los pacientes tenían que fingir dolores de cabeza y dirigirse a un médico de familia para poder obtener las radiografías o incluso para que se las hicieran. Por eso, en algunos casos, no estoy en condiciones de presentaros los tres niveles. Igualmente, algunos casos eran tan interesantes que no he podido renunciar a mostrároslos, a pesar de estar incompletos. Dado que por motivos financieros tenía que ahorrar con las imágenes, he intentado meter siempre las figuras más típicas posibles, aunque desease mostrar las secuencias enteras. ¿Qué es importante saber en cada caso y qué hay que ver en las imágenes? 21.8.1. A nivel psíquico. El paciente necesariamente ha tenido un conflicto de desvaloración de sí que forzosamente está en solución en el momento de la leucemia. No existe de hecho ninguna leucemia sin un conflicto resuelto de desvaloración de sí mismo. Considerando el estadio de la leucemia, se puede establecer con certeza el momento de la conflictólisis. Es importante descubrir el DHS y el contenido conflictivo particular. 21.8.2. A nivel cerebral. Es típico de la leucemia no solo el hecho de que en la médula del neoencéfalo se vea un foco de Hammer oscuro, sino que tiene que ser visible en un punto bien determinado, correspondiente al contenido conflictivo. Y eso, a su vez, tiene que concordar exactamente con la localización de las osteólisis en los huesos. Incluso cuando nos encontramos frente a un conflicto de desvaloración de sí, bastante generalizado, a menudo vemos algunos focos de Hammer mucho más oscuros en el interior de la médula, oscurecida por el edema difuso. De hecho, estos focos al final confluyen en un único edema, pero en determinados estadios se pueden distinguir todavía bien. 21.8.3. A nivel orgánico. No puede existir leucemia que no sea precedida en el conflicto activo por una osteólisis ósea. Los diferentes relés de los huesos del esqueleto están dispuestos en la médula cerebral según el diseño esquemático del homúnculo, que yace en posición supina con la cabeza frontalmente y los pies occipitalmente.
He incluido nuevamente la figura aquí para evitaros tener que echar las páginas hacia atrás y hacia adelante. La médula cerebral derecha corresponde, por lo tanto, a la mitad izquierda del sistema esquelético y viceversa. Para cada una de las osteólisis, si se fotografía con suficiente precisión en la TAC cerebral, tiene que ser visible un foco de Hammer en el lado opuesto de la médula cerebral y justo en el punto cerebral correlativo a la osteólisis. Obviamente también el cuadro hemático, que es lo mismo que decir la hematopoiesis, tiene que transcurrir de un modo sincrónico, tanto respecto a la leucopenia y la anemia en el período de conflicto activo, y todavía en el primer estadio tras la CL, como respecto a la leucocitosis y la eritroemia o la eritroleucemia. Todo debe producirse siempre de un modo totalmente sincrónico y en consideración con la edad del paciente, con la intensidad y la duración del conflicto. Con los ejemplos siguientes, os quiero mostrar que la leucemia no es como la ruleta rusa, donde nadie sabe lo que sucederá, sino que es un suceso muy sensato y comprensible. Me creeréis cuando comprendáis por qué en el futuro podemos esperar que todos los pacientes se curen. En medicina no existe nada que sea más regular que esto. Psique, tipo de desvaloración de sí mismo. Cerebro, localización en la médula cerebral. Órgano, localización de la osteólisis en el esqueleto. Hematopoiesis, médula ósea. Desvaloración de sí moral, intelectual. Médula cerebral frontal. Osteólisis del cráneo y las vértebras cervicales. En todos los conflictos de desvaloración de sí, durante la fase de conflicto activo, reducción de la hematopoiesis, en la fase postconflictiva, fase PCL, leucemia. Desvaloración de sí en la relación madre-niño. Eres una mala madre. Lo mismo también en la relación padre-niño. En los diestros, médula cerebral frontal derecha. En los zurdos, médula cerebral frontal izquierda. Osteólisis del hombro izquierdo, osteólisis del hombro derecho. Desvaloración de sí relativa a las capacidades manuales y a la habilidad. Médula cerebral frontal, osteólisis de los huesos del brazo. Seguidamente, eritrocitemia y trombocitemia. Desvaloración central de la propia personalidad. Médula cerebral lateral. Osteólisis de las vértebras lumbares. Osteólisis de las vértebras torácicas. Desvaloración de sí, bajo el nivel de la cintura. Médula cerebral temporal occipital. Osteólisis de la pelvis. Desvaloración de sí en la relación marido-mujer. En los diestros a la izquierda frontal, en los zurdos a la derecha frontal. Osteólisis del hombro derecho, osteólisis del hombro izquierdo. Desvaloración de sí por no deportividad. Médula cerebral occipital. Osteólisis de los huesos de la pierna. Desvaloración de sí del tipo no lo consigo. Médula cerebral occipital, osteólisis del cuello del fémur. Nótese. Mitad cerebral derecha para el lado izquierdo del esqueleto. Mitad cerebral izquierda para el lado derecho del esqueleto. 21.9. Ejemplos. 21.9.1. Un grave accidente de tráfico y sus consecuencias. Dirk B., de 10 años, originario de Heidelberg, sufrió el 6/10 del 82 un grave accidente de coche con fractura craneal y de la pelvis. Se le llevó sin sentido a una clínica. Cuando todavía bajo shock, salió de la inconsciencia. Al lado de su cama había un médico que le dijo que dado que tenía una serie de fracturas óseas y que tenía que estar distendido de tal manera que según se esperaba
todo se soldase correctamente. El médico no quería decir nada especial con eso, incluso quizá quería dar ánimos. Pero el muchacho sufrió un shock porque estaba a contrapié. En los 2 meses siguientes en los que dormía mal, no tenía apetito, adelgazaba y estaba en una especie de pánico. Día y noche se preguntaba si los huesos se le habían soldado bien o si quedaría impedido. Cuando a comienzos de diciembre el muchacho volvió a su casa y sus intentos de caminar tuvieron éxito, todo volvió a ponerse en orden. Enseguida estuvo en condiciones de volver al colegio. Desde el comienzo de diciembre, tanto la desvaloración de sí como el miedo de quedar impedido habían perdido cualquier fundamento, y por lo tanto el conflicto se resolvió. En enero del 83, el encargado de clase informó que Dirk siempre estaba cansado, no se concentraba, que sus prestaciones no eran como antes, cuando este muchacho era un estudiante estupendo. El joven, como ahora sabemos, se encontraba en la fase vagotónica post-conflictiva, fase PCL, que se caracteriza por vagotonía preferente, bienestar, cansancio, edema cerebral local y además diversas hinchazones del hueso con exudación. En ese estadio de reparación, la parte del esqueleto afectada había retomado a pleno ritmo en la producción, que se había reducido, tanto de glóbulos rojos como blancos en la médula ósea. A eso lo llamamos leucemia, o más correctamente fase leucémica. A menudo se descubre solo por casualidad porque los pacientes se sienten bien, aunque experimenten un fuerte cansancio causado por la vagotonía. En este caso, los síntomas del edema cerebral local no tomaron proporciones alarmantes, pero no pasaron inadvertidos a los padres que decían: el chico camina de un modo muy extraño. Dado que tenían miedo de que estuviese relacionado con las fracturas óseas precedentes, llevaron al muchacho al médico. A finales de septiembre se descubrió la leucemia. Como consecuencia, los padres, que no sabían qué hacer, lo pusieron bajo tratamiento en la clínica universitaria de Heidelberg, donde le administraron quimio e irradiaciones al cerebro, lo que evidentemente es muy peligroso para las células cerebrales. El DHS se produjo el 6 de octubre del 82. El shock del grave conflicto de desvaloración se había producido a causa del comentario hecho cuando Dirk apenas se había despertado de la inconsciencia. Dirk: tenía miedo de que los huesos crecieran mal y me quedase impedido. Al DHS le siguió una fase simpático-tónica con insomnio, adelgazamiento, pensamientos obsesivos, etc. En esta fase de conflicto activo había reducción de la médula ósea, anemia y leucopenia. Tras la conflictólisis, a finales de noviembre, comienzos de diciembre, el cuerpo pasó a la fase vagotónica con bienestar, sueño, buen apetito, sin embargo con cansancio y dificultad para concentrarse. En el cerebro toda la médula estaba hinchada y edematizada. En la médula ósea comenzó una fase de reparación hiperproductiva con eritropoiesis y leucopoiesis aumentada. Antes de la normalización espontánea de esta fase leucémica todavía activa, se descubrió la alteración del cuadro hemático a causa de la sintomática de la presión cerebral ya citada. A finales de 1983, Dirk tuvo una pseudonormalización de los valores sanguíneos. Se habría producido sin más una renormalización de modo espontáneo, y más rápida si el proceso de reparación no se hubiese interrumpido y por lo tanto retardado por la quimio y la irradiación del cerebro. Los médicos tradicionales hablan de una denominada remisión, es decir, de una normalización de los valores sanguíneos. Ya la sola palabra remisión tiene para ellos un valor provisional no definitivo. Eso se traduce en continuos controles médicos que lo único que quieren es comprobar que la leucemia ha vuelto a aparecer. Esta espera del regreso del feo mal afecta tanto a los padres y los pacientes que tras cada control dan un suspiro de alivio diciendo:
Gracias a Dios, todavía no. En junio del 84, Dirk se rompió el brazo derecho al caerse de la bicicleta. Había pensado que este accidente hubiese podido desencadenar un shock en el muchacho por asociación con recaída conflictiva, pensando en el primer accidente, pero el muchacho lo negó, y eso es lo que vale, cuando el paciente mismo lo dice. Pero un mes después, en julio del 84, uno del séptimo curso, que para un muchacho de tercero ya es un mayor, se acercó y le preguntó: «Hey, ¿qué enfermedad tienes?». El muchacho respondió: «Leucemia». Y el otro: «Pues entonces te vas a morir. Es lo que nos ha dicho la profesora de biología, y ella lo sabe muy bien». Para el joven, esto fue un nuevo DHS, un shock terrible. Dirk estaba completamente destruido. Seguía pensando en las fuertes palabras que había dicho el muchacho de séptimo. No conseguía dormir bien ni comer. Cayó en el pánico del conflicto. En este periodo los valores hemáticos de los leucocitos van de normales a leucopénicos. El muchacho se lo contó a su madre, pero ella no lo tomó en serio. La obsesión permaneció durante unos 2 meses. El joven está en simpaticotonía. A finales de septiembre del 84, Dirk llegó a la conclusión de que el compañero no tenía razón, porque él no se había muerto, y los valores de la sangre se volvieron a poner bien. Se llega a la solución del conflicto. 4 semanas después, en un control, se le descubre una recaída de leucemia. En este punto el muchacho se sentía nuevamente bien, dormía y tenía buen apetito. Había cogido casi todo el peso que perdió. Tenía las manos calientes, pero estaba flaco y cansado, como es normal en la vagotonía. El joven paciente fue ingresado nuevamente en la clínica universitaria infantil de Heidelberg y sometido a un tratamiento de quimio e irradiaciones de cobalto al cerebro sin éxito. A los padres les decían que el organismo del muchacho se había vuelto inmune a los citostáticos, que ahora ya no se podía llevar a cabo ninguna terapia. El 27 de mayo lo mandaron a casa, deshaciéndose definitivamente de él. No tenían previsto volver a meter en la clínica porque calculaban que habría muerto en las 2-4 semanas siguientes. El muchacho comprendió con exactitud lo que pasaba, pues ya hemos dicho, es muy sensible. La clínica le prescribió opiáceos contra los dolores que sufrían los huesos, sobre todo en el hueso húmero y el fémur. Por mi intervención personal, los colegas de la clínica satisficieron mi petición y le pusieron de 7 gramos por ciento HB a 11 gramos por ciento. El 28 de mayo del 85 visité a Dirk B. por primera vez. Entonces tenía 12 años, estaba totalmente apático y a duras apenas conseguía hablar. Continuamente tomaba dosis masivas de calmantes, Dolantin junto con Luminal. Desde hace una semana estaba visiblemente en un pánico total y con el miedo de la muerte porque había entendido que ya no se podía hacer nada. Este pánico se suprimía con los opiáceos. Tomaba el Luminal porque poco antes había tenido un ataque epiléptico, signo de un conflicto resuelto, por lo menos temporalmente, de no poder huir. Me senté en la cama al lado del enfermo grave e intenté hablar con él, pero apenas era posible, pues el muchacho estaba ausente y en pánico. Entonces recurrí al último medio posible. Lo miré fijamente en los ojos, con una mirada hipnotizante, y le dije lentamente y de un modo persuasor que por su causa yo había venido a posta de Roma y sabía con precisión que en 2 meses podría salir a correr igual que sus compañeros y sus hermanos, pero que tenía que colaborar. También le dije que los médicos locales no entendían su enfermedad, era cierto, pero que Roma era una ciudad mucho más grande,
que la ciudad universitaria de Heidelberg. Y dado que era un médico de Roma, simplemente sabía más que los otros. El muchacho se quedó como fulminado. Miraba incrédulo a sus padres que asentían. Era difícil saber si había comprendido lo que había dicho. Pero 10 minutos después, cuando estábamos ya fuera de la habitación, se encendió la mecha. Desde aquel momento estaba como electrizado. De repente podía ir a ver la televisión. Contó a sus hermanos que el médico de Roma le había dicho que en 2 meses estaría nuevamente sano y en condiciones de salir afuera. El hermano de 17 años dijo espontáneamente: «No lo creo», porque los hermanos ya se estaban esperando la muerte inminente del muchacho. A pesar de este pequeño incidente, desde aquel momento el niño ya no tomó calmantes. Sí tenía pequeños dolores en la parte superior de los brazos y de las piernas, por la dilatación del periósteo a través del edema óseo. Se le calmaba con frío y de igual manera sí tenía dolores de cabeza, que eran soportables y se hacían desaparecer enseguida con una bolsa de hielo. El día después ya pedía él mismo de comer, lo que no había hecho desde hacía semanas o meses a causa de los fármacos y del nuevo pánico. Después el muchacho mejoró. Los leucocitos, cuando regresaron a casa de la clínica, eran unos 100.000, de los cuales el 91% eran blastos. Contradice cualquier experiencia médica el hecho de que un niño, que ahora está felizmente en vagotonía, juega, duerme y come bien, ríe y participa en lo que sucede a su alrededor, tenga que morir solo porque los médicos de orientación puramente intelectual de una clínica universitaria dicen que va a morir pronto, en unas 2-4 semanas. La moral del muchacho estaba tan alta que le hizo rechazar los calmantes solo porque le había dicho que sin ellos se curaría más rápidamente. Entonces decía: «No necesito tomarlos, no estoy tan mal». El muchacho sorprendentemente consiguió hacer frente también a la reducción momentánea de los trombocitos, que en el giro de unos pocos días pasaron de 150.000 a 14.000, al suministrarle un citostático denominado biológico, en contra de mi opinión, a pesar de la fuerte hemorragia de la nariz, solo porque le había dicho: «Dirk, solo es un pequeño incidente, pero sigue siendo cuestión de 2 meses. La curación sigue adelante». Sin embargo, el 18 del 6 del 85, Dirk muere en coma cerebral. El doctor A.F. de la clínica pediátrica de Landau informa que el paciente había entrado en coma cerebral, según indicación de la clínica universitaria de Heidelberg. No se le suministró cortisona. No se hizo ningún tratamiento médico intensivo, porque ninguno creía en la presión cerebral en el sentido de la nueva medicina, sino solo en el coma leucémico. Lo que entendían exactamente con esa definición, no lo sé con precisión. Solamente se refería a la clínica universitaria pediátrica de Heidelberg. El día anterior el muchacho había sido ingresado a causa de su aturdimiento. Los valores de la sangre mezclada eran Hb 12 gramos por ciento, eritrocitos 4.2 millones, trombocitos 19.000, leucocitos 140.000. Cuando me enteré de la muerte de Dirk, grité de dolor y de rabia. Es increíble lo que pueden llegar a hacer estos medicuchos. Seguidamente pedí al médico jefe de la clínica pediátrica de Heidelberg, en la que yo mismo trabajé durante un tiempo, que presentara el caso de Dirk a todos los médicos de la clínica. El profesor me comunicó que no estaba interesado en el asunto. Los pacientes como Dirk, que han sufrido no solo la quimio, sino también las irradiaciones del cerebro, son controlados con mucha atención. Un cerebro irradiado ya no reacciona con la misma elasticidad a un nuevo edema. Entonces se enfría, se dan simpaticotónicos, eventualmente cortisona.
hay que hacer TAC cerebrales de control para poder valorar la dimensión del edema. Sustancialmente, tratar las complicaciones de una irradiación cerebral significa intentar reparar los daños de la medicina oficial. Eso, de hecho, no tiene nada que ver con la nueva medicina. Sin embargo, lo macabro es que si el paciente sobrevive, entra en la estadística de los casos exitosos. Si muere porque los daños de la terapia eran irreparables, tampoco la nueva medicina fue capaz de ayudarlo. Final de la entrega de esta tercera parte del capítulo número 21. Nos encontramos en la próxima entrega para continuarlo. Gracias por acompañar, por suscribirte, compartir el canal. Puedes acompañar este espacio también desde Patreon. Gracias por animarte a caminar nuevos caminos. Un gran abrazo.